Hola, hola mis hermanos, mis hermanas, continuamos con nuestra lectura y estamos analizando el ciclo narrativo de lo que hemos denominado la monarquía dividida. ¿Por qué dividida? Porque un reino quedó hacia el norte, al cual vamos a estar llamando como el reino de Israel, y el otro reino quedó en el sur, donde se encontraba la capital, que es Jerusalén. Y ese es el reino que vamos a estar llamando como el reino de Judá. Como estuvimos viendo el día de ayer, como la capital estaba en el sur y ahí estaba también el templo que construyó Salomón, el rey del norte, Jeroboam, comenzó a tener celos, preocupaciones, envidias de que los habitantes del norte iban a querer tarde o temprano reconciliarse con los del sur, porque en el sur estaba el templo. Entonces este rey del norte, Jeroboam, tuvo la brillante idea de construir unos altares, unos santuarios, y colocar en ellos dos becerros de oro, a los cuales denominó los dioses que te sacaron de Egipto. Esa era una forma de decir: este toro, este becerro de oro, representa el trono donde Yahvé se sienta, donde el Señor puede estar cabalgando sobre este toro, que es símbolo de la fuerza y el poder. Y eso generó que una vez más el pueblo abriera sus puertas a la adoración de todo tipo de ídolos, porque después de adorar el becerro de oro estuvieron también adorando a los Baales, es decir, a los ídolos del pueblo cananeo y de los pueblos vecinos, y también a la diosa femenina Astarte o Asherah. Eso generó que los levitas, que eran los servidores del templo, y recordemos que los levitas estaban distribuidos a lo largo de toda la tierra de Israel, pero a causa de que mayoritariamente la tierra de Israel ahora estaba bajo el dominio del reino del norte y también bajo esta provocación de ira hacia el Señor por la adoración libre que se tenía a los ídolos, los levitas deciden comenzar un movimiento de migración hacia el reino del sur. Y no lo hicieron solos. La Biblia también nos cuenta en estos capítulos de Crónicas que junto con los levitas hubo otros judíos piadosos que decidieron también migrar hacia el sur. En Segunda de Crónicas, capítulo 10, se nos presenta toda esta perspectiva paralela de lo que fue la división del reino de Israel. Pero acá recordemos que la visión del cronista es una visión que se redactó en el post-exilio, es decir, muchos siglos después, y es una visión que tiende a idealizar el reinado de David y el reinado de Salomón, por lo que aquí en esta parte se van a omitir varias de las cosas que Roboam y el propio Salomón hicieron para que el reino se dividiera, y se van a concentrar más bien en lo que iba a pasar en el reino del sur. En Segunda de Crónicas capítulo 11 se detalla que Roboam fortificó las principales ciudades del sur para reforzar su dominio sobre Judá y sobre Benjamín. Este fue un movimiento estratégico que Roboam hizo. Si ahora se van a quedar solos, van a intentar proteger sus fronteras. Roboam también se nos explica aquí que tuvo muchas esposas y concubinas que le dieron muchos hijos. Esta es una forma del texto decirnos que para la casa de David, es decir, para la dinastía del reinado de David, iba a venir toda una larga generación de descendientes. Pero, a pesar de que Roboam tuvo todos estos hijos, él comenzó a preferir que el trono, después de que él muriera, recayera en Abías, aunque Abías no era el hijo primogénito. En Segunda de Crónicas, capítulo 12, se ofrece todo el detalle de cómo Sisac, el rey de Egipto, conquistó las ciudades de Judá hasta llegar a Jerusalén y terminar por saquear los tesoros de oro
que Salomón había guardado en el templo. ¿Se acuerdan capítulos atrás donde leíamos toda la riqueza y todo el oro que Salomón había invertido en el tesoro del templo? Bueno, como castigo por la idolatría que Roboán había permitido entre el pueblo, ahora Sisac, el rey de Egipto, no solamente había conquistado varias de las ciudades de Judá, sino que también había saqueado el templo. Esto es sumamente interesante, este episodio que la Biblia cuenta en 2 Crónicas capítulo 12, porque este es uno de los eventos que se encuentran registrados de forma extrabíblica. Hay una serie de jeroglíficos que se han encontrado donde en una parte de esa pared de jeroglíficos donde están los dibujos y las inscripciones de la campaña de Sisac en Canaán, y coincide con que esa campaña de Sisac de Egipto en Canaán fue una campaña de conquista, y se registra también que Sisac y su ejército lograron saquear las riquezas de Jerusalén. Entonces este es un evento muy interesante porque es un evento también confirmado por los hallazgos arqueológicos. En este capítulo también se nos presenta a el profeta Semaías. Semaías fue el que le dio la interpretación profética, la interpretación espiritual a Roboán de todo esto que estaba pasando. Semaías le dice a Roboán de parte de Dios que todo este castigo, de que a pesar de que él intentó tener muchos hijos para tener una dinastía, y a pesar de que él buscó fortificar a ciudades fronterizas, a pesar de todo eso, Sisac entró, los dominó y logró llevarse los tesoros del templo. ¿Por qué? Porque ellos habían alejado su corazón de servir al Señor para comenzar a servir a los ídolos. Y esto es muy interesante porque nos muestra que el pecado de el culto y los altares paganos no solamente estaba sucediendo en el reino del norte, sino que también en el reino del sur hubo esta desviación en idolatría. Cuando Roboán escuchó que todos estos castigos eran a causa del pecado y la maldad de ellos, Roboán aceptó que la voluntad del Señor era justa con este castigo y se arrepintió. A causa de ese arrepentimiento de Roboán, Dios no permitió que el reino fuera totalmente destruido, sino solamente saqueado. A pesar de esto, Roboán hizo lo malo ante los ojos de Dios, y cuando murió, el reino de Judá recayó en su hijo Abías. Mañana vamos a continuar con esta historia en el libro de los Reyes y en 2 Crónicas, donde vamos a ver esta alternancia de lo que va a comenzar a suceder entre los reyes del norte y la dinastía de David en el sur. Pero eso lo continuamos viendo mañana. Nos vemos.